Gracias, Padre, en este día, en esta tarde de miércoles, donde venimos con ese corazón agradecido. Padre, estuvimos el domingo hablando, escuchando tu palabra, de que tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que somos y por lo que nos esperan en el futuro. Gracias, Padre, porque has solucionado pasado, presente y futuro. Gracias, Padre, porque nos has dado una vida dentro de este pacto precioso a través de la obra de Cristo. Y gracias, Padre, porque no tenemos que depender de nosotros, sino que tenemos la obra del Espíritu Santo. Padre, queremos de verdad tener este culto con ese corazón agradecido, pero además con esa vida que quiere dirigirse hacia lo que tú ya has preparado para nosotros. Una vida de verdad que te glorifique. En este tiempo también queremos que tú te glorifiques. Por eso te damos culto en espíritu y en verdad, y te damos culto con todo nuestro corazón, mente. Te damos culto, Padre, guardando ese tiempo especial para ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas al culto de oración de la Iglesia Aposento Alto. Estamos haciendo un poco de fórum del mensaje del domingo, como siempre solemos hacer, y para ello tenemos que irnos al capítulo 12 del libro de Hechos. En el capítulo 12 recordamos que estaba narrando Lucas un acontecimiento muy incómodo y muy importante sobre la iglesia de Jerusalén. Sabéis que la iglesia de Jerusalén pues, era una iglesia que tuvo un momento muy importante de mucha aceptación en el pueblo. Hubo una persecución por parte de los judíos. Desde entonces pues se dispersó mucho la iglesia y quedaron, por supuesto, creyentes allá en Jerusalén, sobre todo los líderes de la iglesia. Estaban más allá, los apóstoles, y es a ellos a los que Herodes les echó mano. Como dice la palabra, Herodes les atrapó a varios, entre ellos Jacobo, también a Pedro después, e incluso mató a Jacobo, hermano mayor de Juan. Y después toma a Pedro y se narra en este capítulo 12 el estado, cómo estaba Pedro, cómo le libera el ángel, cómo vuelve a la iglesia. Y estuvimos hablando mucho de esa iglesia que estaba en casa de María, los remanentes que se levantaron ahí, para qué sirve ese hogar, la iglesia también como ese cuerpo unido de Cristo para hacer la evangelización. Muchas cosas estuvimos hablando, pero me gustaría quedarme en algunos aspectos de los que hablamos el domingo pasado y engancharemos con los que vamos a hablar ahora, que no los mencionamos en el culto. Si vemos el estado de Pedro, podemos hacer un recuerdo de lo que hablamos, y es que Pedro estaba en la cárcel, estaba entre dos soldados, posiblemente atado a ellos, para negar cualquier opción de escape, atados a los soldados, como ya leímos, como los expertos nos cuentan que en aquella época los presos importantes eran atados a un soldado, es decir, como si fuera una esposa, de muñeca a muñeca, pues parecido. Y estaba Pedro atado, sin ropa, sin sandalias, bueno, sería algo normal quizá, y había en la puerta más soldados, habían colocado en diferentes partes, creando perímetros de seguridad, 4 grupos de 4 soldados cada uno, seguramente haciendo guardias, a lo mejor cada 3 o cada 4 horas, pues bueno, se iban turnando. Eso es muy, muy factible para que 24 horas hubiese vigilancia. Y llega el momento en el que el ángel aparece, las cadenas se le caen a Pedro, de pronto no importa que haya soldados a sus lados, las puertas abiertas según pasa, no le ven los soldados, consiguen pasar a través de dos guardias. Me hubiera gustado mucho ver la secuencia, o que Lucas nos narrase algo un poco más, pero lo importante no es el detalle, sino el hecho de que Pedro fue liberado por un ángel de la cárcel, y entonces pudo volver con sus hermanos. Estaban en la iglesia, en esa casita de María, donde estaban unidos orando e intercediendo. Algo muy importante, porque entendemos que Dios, si nos llama a interceder, es porque hay una utilidad ahí. Por lo tanto, la oración y la intercesión tiene
realmente un impacto en la vida, en los acontecimientos. No es que nosotros obliguemos a Dios o no nos obliguemos, sino que es un arma que Dios nos ha dado, entonces Él también obra conforme las circunstancias, las oraciones y la fe de los creyentes. Y en esa dirección se oraba. Por encima de todo, por supuesto, que está la soberanía de Dios, y Dios es capaz de enviar un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Es un milagro, obvio, que hasta a Pedro mismo le costó entender, porque en la narración se habla de ese Pedro no ensimismado, sino como boquiabierto, sorprendido, sin entender muy bien qué está ocurriendo, hasta que ya al final del todo entiende, pues sí, ha sido un ángel, ¿no? Porque pongámonos en su lugar. Por mucho que hayamos podido ver, y Pedro vio muchas cosas, esa actuación tuvo que ser impactante. Y cuando tú ves un ángel, nunca he tenido una circunstancia así en mi vida. Cuando tú ves un ángel, entiendo que tiene que ser algo que impacte de verdad. Donde tú ves de verdad el poder de Dios enviando ese soldado que te libera de todas esas cadenas y soldados que te estaban rodeando. Y es el impacto que nosotros tenemos que entender y que Lucas quiere afirmar. Lucas se preocupa de que nosotros entendamos de que Pedro saliese de la cárcel era imposible. Es decir, era imposible, y que había una gran atención, un gran interés por parte de Herodes en que Pedro estuviese en la cárcel. Y fijaos, como hablamos el domingo, de que todo estaba preparado. De que Herodes primero toma a unos cuantos en la cárcel, y eso vio que a los judíos les gustó. Entonces vemos, versículo 3, que esto había agradado también a los judíos, y procedió a prender también a Pedro. Es decir, cuando toma a los hermanos de la iglesia junto con Jacobo y lo mata con una muerte oficial, por así decirlo, con su verdugo, su espada y todo, ve que eso le gusta a los judíos y dice, venga, vamos a seguir teniendo buenas relaciones con ellos. Y por lo tanto, se toma a Pedro, y además se toma a Pedro, versículo 3, eran entonces los días de los panes sin levadura. Es decir, estamos en las festividades, estamos en los momentos de peregrinación, mucho gentío, superpoblación en Jerusalén, todo muy concentrado, entonces, a esos rituales, esas meditaciones muy judías donde su identidad estaba fortaleciéndose, y entonces si se disponían a matar a Pedro, que era uno de los de la secta de los cristianos, se puede llamar ya más o menos así, pues entonces eso sería dar un mensaje muy importante. Y los judíos estaban de su lado, y eso mejoraba las relaciones, y él como rey tenía que proteger lo que es hacer política, cosa que ya hoy entendemos muy bien. Por lo tanto, todo estaba preparado, todo estaba orquestado. Pasan las fiestas, entonces ya podemos ejecutar con todos los peregrinos, los judíos me van a tomar, me van a aceptar, me van a valorar, eso va a ser mejor para mí. Además, me quito a estos pesados que no me aportan nada, como son los cristianos, seguimos persiguiendo a la iglesia, todo muy medido y muy concreto. Y es interesante ver como que dentro de los grandes planes de los grandes hombres, Dios los puede romper. Y cuando Dios quiere y tiene un plan más largo, en este caso con la vida de Pedro, Dios puede preservar la vida de Pedro. Ahora muchos diréis, ¿y por qué no lo hace con Santiago? ¿O por qué no lo hace con Jacobo? Vamos a utilizar la palabra, ¿por qué no lo hace con él? ¿Por qué con Jacobo no lo hace? Si era un discípulo igual que Pedro, si era de los preferidos, de ese grupito de 3 que Jesús tenía como más cercano a ellos. ¿Por qué no? ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿A que no? Yo tampoco la tengo. Solamente Dios tiene esa respuesta. Dios, en su absoluta soberanía, toma las decisiones y a veces permite que partamos antes a su presencia, o que
vivamos dificultades y hay un plan detrás. Y cuando Dios no quiere, Dios nos libera de la cárcel. Y si tiene que enviar un ángel, envía a un ángel o cualquier cosa que tenga que hacer. Y tenemos en el texto bíblico cientos de ejemplos donde Dios obra de formas muy variadas, utilizando a personas, utilizando climas y fenómenos atmosféricos, utilizando a ángeles, utilizando cualquier cosa que Dios considere utilizar. Incluso una persecución o el fallecimiento de un discípulo. Así que tenemos quizá la segunda gran muerte dentro del mundo cristiano en el texto bíblico después de Esteban y por supuesto después de Jesús, pero a Jesús lo colocamos en otro escalafón. Así que dentro de los discípulos y de la iglesia muere Esteban, Dios permite que muera. También muere Jacobo, por algún motivo que Dios no nos ha querido explicar en su palabra, por lo tanto no nos importa. Lo que sí nos importa es que cuando Dios determina algo lo cumple. Y Dios determinó sacar a Pedro de la cárcel y la iglesia estaría feliz. Pero me gustaría subrayar una cosa que no lo hicimos el domingo y es que cuando Pedro va a la casa, él llama a la puerta, soy Pedro, y clama y dice que va a abrir una muchacha que se llama Rode y le escucha y dice, uy, si es la voz de Pedro. Y va corriendo a llamar a los otros. Y los otros dicen que es imposible, que ese no es Pedro, que Pedro no está ahí. Qué curiosa la fe de los discípulos, ¿no? Que aun estando orando, estando en oración por Pedro, cuando Dios obra no se lo creen. Podríamos preguntarnos, ¿de verdad los discípulos estaban teniendo fe? ¿No estaban orando con fe? ¿Pensaban que iba a suceder algo? Simplemente era, bueno, pues también después de Jacobo pues morirá Pedro y ya estaban derrotistas. No creyeron a esta muchacha, no, es imposible que esté Pedro. Lo vamos a buscar. Donde está en el versículo 13, una muchacha llamada Rode reconoce la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta. Que es el contraste importante. El gozo de la muchacha y la incredulidad de los demás. Donde lo dice aquí. Fue corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Y ella lo aseguraba. Tenía toda la certeza. Estás loca. Ellos le decían, bueno, es su ángel. Ahí habría que rascar un poquito en contextos culturales y demás. Y Pedro llamaba y todos se quedaron atónitos cuando por fin le vieron. Hermanos, tengamos fe cuando oremos y no nos sorprendamos cuando Dios responda. Dice la palabra que si nosotros oramos con fe, Dios obrará. Si nosotros oramos con la certeza de que tenemos un Dios poderoso y absoluto capaz de hacer las cosas, Dios obrará, porque estaremos glorificando a Dios con nuestra oración. Si yo oro con esta perspectiva, es una forma de glorificar a Dios, es una forma de reconocerle, es una forma de colocar en el lugar que Él se merece. Es uno de los motivos por los cuales Dios responde a nuestras oraciones, porque las oraciones tienen, entre otros motivos, la finalidad de que nosotros podamos tener cada vez una perspectiva más concreta y mayor de Dios. Y eso es para su gloria y su soberanía. Así que, hermanos, cuando oremos con fe, lo hagamos con determinación y no dejemos de hacerlo, porque Dios obra y responde a las oraciones. Y si Dios no quiere responder de la forma en la que nosotros pedimos, ya Dios nos mostrará el motivo o no lo mostrará, pero nosotros seguiremos en la certeza de que ocurra lo que ocurra, será plan de Dios. Y nosotros estaremos tranquilos y confiados de que nuestra parte la hemos hecho. Y hemos orado, hemos intercedido, Dios se encargará del resto, para nuestra paz, nuestra tranquilidad y seguridad. Pero es que no hay más cosas, porque eso ya lo mencionamos un poco. Hay más cosas. Narramos a partir del versículo 20 la muerte de Herodes,
que tú te puedes preguntar, ¿por qué ahora Lucas mete esta historia sobre Herodes? ¿A qué viene? ¿Por qué? Pues, bueno, no sabemos la certeza del motivo, obviamente, pero sí que sacamos las conjeturas. Y vemos en esta circunstancia, y os pediría que lo pudierais leer en casa, que de hecho lo podemos leer tranquilamente, poco a poco, dice que Herodes, aquel que prende a los hermanos de la iglesia, mata a Jacobo y quería matar a Pedro, estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Aquí entendemos el contexto histórico. De hecho, la muerte de Herodes que se narra aquí, también la narra Flavio Josefo, que es uno de los grandes historiadores de la antigüedad y de su generación absolutamente, que narra muchos acontecimientos que ocurren alrededor y en el texto bíblico. Y entre ellos, también Flavio Josefo lo narra, de ahí nos da un poquito de luz y fortaleza al texto porque coincide. Dice, estamos viendo que Herodes, que era rey, tenía la capacidad de suministrar, en este caso sí entendemos por los demás textos, grano a Tiro y a Sidón, que eran dos ciudades que estaban en la costa, dos ciudades fenicias muy antiguas, lo que hoy es el Líbano. El caso es que estas dos ciudades, por el motivo que fuese, habría que leer un poquito más a Flavio Josefo, había una enemistad. Seguramente hubiesen dado una enemistad con Herodes. Políticamente, Herodes dijo, vale, pues como no hay un entendimiento, por lo que sea, yo y mi territorio como rey, que él gobernaba sobre una parte, no os vamos a abastecer de lo que vosotros necesitáis. Por lo tanto, hubo un problema. ¿Cómo fue la solución? Vamos a sobornar a esa persona tan cercana para que medie un poquito entre nosotros y de esta forma pues podamos resolver el problema. El caso es que estamos en ese punto en el que Herodes está en esa situación de rey, gobernador, las ciudades le tienen que pedir ayuda, él entrega o no entrega ayuda, es una persona capaz, poderosa, pudiente, y un día señalado, que seguramente, como Flavio Josefo indica, pues sería unos juegos que celebraban cada X años, además que coincidía en el cumpleaños del emperador. Bueno, un poquito de contexto. Un día señalado, importante, una festividad donde había mucha gente, Herodes dice que se viste de ropas reales. Se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, que estaba ahí reunido, aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Cuando leemos fuera, nos dan un poquito más de luz y dicen que la ropa era como de hilo de plata, que la luz del cielo pudo reflejar esa ropa que podía brillar en medio de todos y dentro de esa circunstancia, el brillo, la gloria, se le reconocía a Herodes como si fuese una deidad. Y Herodes dice que no la desechó. Es decir, esta gloria no la desechó, dicen los textos. Pero en ese momento, ¿qué ocurría? Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto también está dentro de los textos de los historiadores. Y murió comido por gusanos. ¿El motivo cuál fue? Que él aceptó esa gloria y se puso en esa situación. Y es ese contraste tan interesante. ¿Cómo pudo ser esa enfermedad? Bueno, pues hay conjeturas, muchos dicen muchas cosas. Nosotros creemos en la revelación de Dios en Lucas. Entonces, esas enfermedades por gusanos, pues hay varias que pueden darse. El caso es que sería una enfermedad donde tendría que ver con
se le estaría pudriendo parte del organismo, intestinos, gusanos, dolor, una muerte horrible, una muerte olorosa, una muerte totalmente fuera de la gloria de un rey, absolutamente. Por lo tanto, el contraste está ahí. El contraste es el del rey que prende, que mata, pero el rey que no puede cumplir con lo que desea porque un ángel le arrebata a Pedro, porque había un plan más largo con Pedro. Encontramos a un rey capaz y poderoso que quiere, digamos que, mostrarse grandioso y capaz, pero al mismo tiempo que tenía esas ropas reales que resplandecían con la luz, por dentro estaba podrido. Y murió de una forma totalmente asquerosa. Así que Dios es un Dios que es capaz de hacerlo todo. Dios puede librar de la cárcel o Dios puede matar, puede acabar con esa persona. Envía una enfermedad, un ángel, se acabó. Dios es absoluto y soberano. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias. Porque su poder y su soberanía, Dios la ejerce juntamente y en concordancia con su amor y con sus planes absolutos para la evangelización del mundo. Dios es un Dios bueno. Y como estudiamos, es un Dios que no cambia. Es un Dios que siempre será bueno, siempre será amoroso. Y su plan será siempre el mismo, que el mensaje de Cristo llegue hasta el último de la tierra. Y su plan es que nosotros seamos discípulos para compartir el mensaje del Evangelio en nuestro campo y en las 237 naciones. Por lo tanto, tenemos que darle gracias a Dios por ya no ser quien es. Sería un poco raro, ¿no? Gracias Dios por ser Dios, sino por ser nuestro Dios. Y no por nuestra capacidad, sino es por la gracia de Cristo, que Él nos escogió y nos llamó como ese pueblo, como esa iglesia aposento alto, para poder llevar el mensaje del Evangelio como hizo Pedro. Y si se levantan cárceles, Dios puede abrir las puertas. Si se levantan Herodes, Dios los puede quitar del medio así. Dice Flavio Josefo que duró como 5 días en morir. 5 días desde ese momento. 5 días. Dios lo puede hacer. Dios no comparte su gloria. Dios lo que comparte es su amor y su autoridad para hacer la evangelización del mundo. Por eso nosotros tenemos que tener acción de gracias, como hemos dicho, porque tenemos un Dios absoluto, soberano y capaz, pero que pone todo su poder a nuestro alcance a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la evangelización del mundo. Por lo tanto, también le damos gracias a Dios por esto. Gracias, Padre, porque no dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestras capacidades, sino que dependemos únicamente de la obra del Espíritu Santo. Dependemos de que nosotros recibamos ese poder desde el trono celestial. No depende de nosotros, depende del ángel que abre las puertas. Dependemos de las cadenas que se caen por la gracia de Dios. Dependemos de que Dios nos guíe para sortear esos guardias, sin que nosotros hagamos nada, calladitos, simplemente siguiendo la guía, como Pedro seguía la guía del ángel, escuchando, obedeciendo y encontrando respuesta. Solo tenemos que esperar a los acontecimientos, en otras circunstancias, juntos y orando como iglesia de aposento alto, como estamos haciendo hoy, para la evangelización del mundo, orando con la determinación de aquel que tiene fe de que lo que se ora llega a los oídos de Dios y Dios tiene poder para cumplir. Y Dios cuenta con nosotros, es decir, Dios espera nuestras oraciones y, en consonancia a los acontecimientos en nuestras oraciones y circunstancias, Dios obra. Porque Dios obra en el curso de los acontecimientos. Dios obra en tu vida concreta, hoy, en una forma particular,
y Dios seguirá obrando mañana. Y Dios obrará también mientras o al mismo tiempo que nosotros oramos. Así que hoy el mensaje toca muchos puntos, pero los cuales son importantes para nosotros y los cuales forman parte de nuestra gratitud. La gratitud que comienza ya desde el mismo punto de la seguridad de las respuestas a la oración. Es decir, yo ya, el mero hecho de estar orando con fe, ya es un gesto hacia Dios. Porque yo ya le estoy diciendo, Padre, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú estás pendiente y yo sé que tú tienes poder para cumplir esas oraciones. Pero no nos olvidemos, las oraciones tienen que estar en consonancia con su palabra y su corazón. Siempre. Para no perder el tiempo y para no liarnos, vamos a orar conforme su palabra y conforme su dirección. Y Dios obrará. Y si tienen que caer los gigantes, caerán los gigantes. De eso no hay ningún problema. La única ocupación que nosotros tenemos que tener es la de orar, la de estar agradecidos y continuar por ese camino del pacto como hizo Pedro. Salgo de la cárcel y continúo. No sabemos qué ocurrió después con Pedro. Dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, le llama, abre Rode, versículo 13, le creen, no le creen, luego creen, y finalmente Pedro persistía en llamar, versículo 16, versículo 17, dice que se callen, les contó lo que había ocurrido, dicen que se lo hagan saber a Jacobo, no el fallecido, no el hermano de Juan, no el apóstol, sino Jacobo, el hermano de Jesús, uno de los líderes de la iglesia, y a los hermanos que estaban ahí. Y dice que sale y que va a otro lugar. Va a otro lugar. ¿Qué otro lugar? No importa, pero él continúa el camino. Continúa el camino. Después de eso, para no dejar el texto ya que hablamos hablado del capítulo 12, lo terminamos, versículos 18 y 19, gran alboroto, ¿qué ha pasado con Pedro? ¿Cómo es posible? Nadie se explica nada, llega Herodes y fuera, se acabó. Se acabó. Los soldados que no han cumplido con su deber, dice aquí, que ordenó llevarlos a la muerte después de interrogarles. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, vemos el poder de Herodes, pero el poder de Herodes, que en 5 días Dios lo hizo, si hubiese querido, en 5 segundos lo hubiese hecho igualmente. Porque tenemos un Dios poderoso. Simplemente sigamos nuestro camino y tengamos confianza y hagamos lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos bien, tomemos siempre la misma determinación. Siempre estamos a tiempo de repetir el primer paso, de repetir la misma determinación. Ese primer día de ir al gimnasio, el primer día de hacer dieta, el primer día de leer un libro, el primer día, no importa, siempre podemos repetir ese primer día, esa primera determinación. Y algún día será la última, será la primera y la última. Pero no dejemos de tomar esas determinaciones de creer, de orar, de seguir y de tener acción de gracias. Y vamos a tener acción de gracias todos juntos por lo que hemos estado hablando hoy, juntamente con el mensaje del domingo y los demás títulos de la Iglesia Aposento Alto, donde recordamos que a través del grupo de WhatsApp, bueno, ahora no grupo, sino comunidad de WhatsApp, tenemos ese grupo de Unidos en la Oración, donde continuamos con esas oraciones diarias y con el diario de oración para meditar todos los días en la palabra del Señor. Vamos a orar todos juntos y nos despediremos hasta que nos volvamos a ver, Dios mediante, todos juntos el domingo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el cual te estamos dando toda gloria y toda honra, por cuando te estamos dando culto. Y es lo que tú quieres, que tu pueblo, que tus hijos den culto, que lo hagamos en espíritu y en verdad,
que lo hagamos con determinación. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Padre, por ser un Dios personal, no ser un Dios distante, por ser un Dios que estás en todos los lugares y entre ellos es mi lado, a mi espalda, unido a mí 24 horas en cada lugar. Gracias, Padre, porque no solamente eres un Dios personal y cercano, sino que eres un Dios que tienes un propósito con nosotros. Gracias, Padre, porque ese propósito es el hacer la evangelización del mundo, es el llevar el mismo pacto y el mismo mensaje que nosotros hemos experimentado hasta todas las naciones. Gracias, Padre, porque sin haber enviado a Cristo no podríamos hacer esto, sin haber recibido la obra del Espíritu Santo tampoco. Gracias, Padre, porque todo es a través de tu gracia. Queremos pedirte, Padre, que nos des valor para tomar esas determinaciones de vivir una vida dentro del pacto, de vivir una vida dentro de ese camino de la evangelización del mundo, de vivir dentro de ese itinerario en el cual nosotros estamos teniendo la misma respuesta, que todo lo tenemos en Cristo. Padre, gracias porque no es a través de nuestro poder, sino que es la obra del Espíritu Santo la cual nos fortalece, la que hace que rompamos esos límites que hay en nuestra vida, que rompamos esas barreras que nosotros nos creamos, esas circunstancias que hay también, Padre, no son un problema. Padre, tú vas a romper cadenas, vas a abrir puertas y nos vas a liberar de soldados. En este mundo tan complicado y tan difícil, Padre, no tenemos rival, porque ¿quién puede contra nosotros si tú estás a nuestro lado? Padre, gracias porque, como dice tu palabra, a los que vivimos conforme el pacto del Evangelio y de la evangelización, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, te queremos dar porque somos Iglesia, aposento alto. Somos Iglesia, cuerpo de Cristo, para la evangelización del mundo, reflejando de esta forma tu gloria. Padre, queremos darte las gracias una vez más, porque no hay circunstancia en nuestra vida. Tú eres Dios soberano que maneja y mueve las circunstancias incluso de una forma absoluta y global en el mundo. Y Padre, tú nos has dado el poder de la oración para que podamos ir ante ti, glorificarte y orar con la determinación, con la fe que es capaz de mover montañas. Padre, queremos en este día y en este momento agradecerte toda la obra que tú has hecho por nosotros, glorificarte a través de nuestra vida dentro del pacto, en ese camino de la evangelización del mundo, levantando esas casas y esos hogares que están siendo esas casas de misión, esas iglesias y torres en el medio del campo de la oscuridad. Gracias, Padre, por la Iglesia Aposento Alto, porque está haciendo la evangelización en Parla, alrededor, en Madrid, hasta el último de la tierra. Y gracias también, Padre, por la obra perfecta de Jesucristo. Oramos por los remanentes, oramos por los profesores, oramos, Padre, por la multicultura de nuestra Iglesia, oramos también, Padre, por los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de Internet. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.